Ahora vamos a continuar hablando del contrato de fianza y vamos a empezar a hablar de un tema que es el objeto, ¿no? De lo que es este contrato. Que sabemos que, como vemos en pantalla, tenemos obligaciones que se pueden afianzar, como así también podemos hablar del monto de la fianza. Entonces, ¿qué obligaciones pueden afianzarse, no? Que la regla general es que toda obligación puede ser afianzada, sea una obligación actual o futura, incluso la de otro fiador. Esto está estipulado en el artículo 1577 del Código Civil y Comercial. Pero como ya habíamos adelantado, ya habíamos visto que se debe tener en cuenta que si la obligación afianzada no es de dinero, sino de entregar cosa cierta, de hacer, que solo puede ser cumplida personalmente por el deudor, es decir, que es instituto personae, o también de no hacer, el fiador solo queda obligado a satisfacer los daños que resulten de la inejecución. Entonces, las obligaciones que se pueden afianzar, sean de dar, de hacer o de no hacer, sean actuales o futuras, sean accesorias o principales, derivadas de cualquier fuente. Entonces, se pueden afianzar cualquiera que sea el acreedor o deudor, e incluso cuando el acreedor sea persona incierta. La obligación afianzada puede ser de valor determinado o indeterminado, líquido o ilíquido, pura o simple, o también a plazo o a condición, o a condicional, digamos. Y por último, la obligación se puede afianzar cualquiera sea la forma del acto principal. Entonces, nosotros podemos, de estas definiciones y básicamente como regla general que toda obligación puede ser afianzada, nosotros podemos hablar de obligaciones también nacidas de un hecho ilícito. Entonces, respecto a estas obligaciones, cabe tener presente que lo que puede afianzarse es el pago o reparación debida a la consecuencia de un hecho ilícito ya producido. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo para que se entienda. Si producido el hecho ilícito, el responsable debe indemnizar a la víctima, la obligación de pagar la indemnización puede afianzarse. Por el contrario, si lo que se afianza es el pago o reparación de un hecho ilícito a cometerse, es decir, de un hecho ilícito futuro, evidentemente dicha fianza es nula. Entonces, ya hablando de este ilícito futuro, vamos a hablar de la obligación futura. Nos da paso a hablar de esta obligación, que la fianza también, como dijimos antes, puede ser dada para garantizar una obligación futura. Es decir, una obligación que aún no existe, pero que puede existir más adelante. Como por ejemplo, el fiador se obliga a pagar el saldo deudor que pueda surgir contra otra persona en una cuenta corriente. Y luego, la otra parte del objeto de la fianza es el monto, ¿no? El monto de la misma. Entonces, el fiador puede obligarse por el mismo o por menos que el deudor principal, pero nunca por más. Entonces, si el fiador se obliga a más que el deudor principal, su obligación se reduce a los límites de la del deudor. El fiador puede constituir garantías en seguridad de la fianza y además, también se admite, pero sin violar este principio, se admite que el fiador constituya para garantizar el cumplimiento de la fianza toda clase de seguridades, así por ejemplo constituyendo una hipoteca o prenda, dando a su vez un fiador obligándose también a una cláusula penal, etc. No obstante, cuando se afianzó el pago de una suma de dinero, es admisible que se sumen los intereses y las costas judiciales, ya que el artículo 1580 prevé que la fianza comprende los accesorios de las obligaciones principales y los gastos que razonablemente demande su cobro, incluidas las costas judiciales. Claramente todo esto se puede exceptuar a través de un pacto en contrario, ¿no? Y como bien vemos en pantalla, la pregunta de capacidad para ser fiador, o sea, ¿cómo hago yo para ser fiador? ¿Qué requisito debo cumplir? Entonces, como norma general, el Código Civil y Comercial no trae normas específicas sobre la capacidad para ser fiador, por lo cual son aplicables las normas generales que regulan la incapacidad e inhabilidad para contratar, que básicamente el artículo 1001 y 1002 del Código Civil y Comercial. De manera que se puede decir entonces, como regla general, que para ser fiador se requiere tener capacidad para contratar. Pero, obviamente, existen prohibiciones que son específicas, que hay que tener en cuenta, como por ejemplo, los menores emancipados no pueden, ni con autorización judicial, afianzar obligaciones. También los padres, invocando la representación de sus hijos menores, no pueden constituirlos en fiadores de ellos o de terceros.
como también los tutores y curadores invocando la representación de sus pupilos no pueden constituir los fiadores de ellos o también de terceros. Las sociedades y otras personas jurídicas pueden ser fiadores, pero para ello su administrador debe tener facultades específicas que consten en el estatuto o sus poderes especiales. Y por último, los mandatarios no pueden afianzar en nombre de sus constituyentes si no tuviesen poderes especiales. Ahora, para continuar con el contrato de fianza, a lo que nos vamos a remitir es a los efectos, ¿no? Tenemos efectos entre fiador y acreedor y también efectos entre fiador y deudor. Pero para comenzar vamos con, primero que nada, con los efectos entre el fiador y el acreedor. Entonces, sabemos que si el deudor no cumple su obligación, el acreedor puede reclamar el cumplimiento al fiador. Entonces, cuya obligación es accesoria y subsidiaria. Entonces, intentada la acción contra el fiador, los principales derechos de este podemos decir que son los siguientes. Primero, es el que ya habíamos mencionado anteriormente, que es tanto el beneficio de exclusión como el beneficio de división. Y además, oponer excepciones propias y la que podría oponer el deudor principal. Para comenzar a hablar con el primer derecho, que es el beneficio de exclusión, básicamente el beneficio de exclusión es el derecho del fiador a oponerse a que se haga efectiva la fianza y se le reclame el pago, mientras el acreedor no haya intentado primero ejecutar los bienes del deudor principal. De manera que el acreedor debe accionar primero contra el deudor. Entonces, ¿qué pasa si este no lo hace y directamente acciona contra el fiador? Bueno, el fiador podrá paralizar la acción provisionalmente invocado el beneficio de exclusión, el cual funciona como excepción dilatoria, es decir, paraliza la acción temporalmente. ¿Y qué pasa si el fiador no pone este beneficio? O sea, no inicia el beneficio de exclusión. Entonces, la acción contra el fiador no se paraliza, sino que sigue su curso y el fiador debe responder. Si al ejecutar los bienes del deudor, estos alcanzaren a cubrir solo una parte de la deuda, el acreedor deberá aceptar dicha suma y solamente podrá reclamarle al fiador el saldo que resta, digamos. Es una excepción al principio de que el acreedor no está obligado a aceptar pagos parciales. También tenemos la figura de los codeudores solidarios, que si hay varios codeudores y el fiador solo afianzó a uno de ellos, el fiador puede exigir la exclusión de los bienes de los demás codeudores. Y después tenemos también la ocasión del fiador de un fiador, como se dice, ¿no? Que es el que afianza a un fiador, goza el beneficio de exclusión respecto de este y del deudor principal. De manera que el acreedor, para poder accionar contra el fiador del fiador, primero deberá hacer exclusión de los bienes del deudor principal y también del fiador. Pero, siguiendo con el beneficio de exclusión, tenemos claramente excepciones, porque el fiador no podrá invocar el beneficio en los siguientes casos. Primero, si el deudor principal se ha presentado en concurso preventivo o ha sido declarada su quiebra. También si el deudor principal no puede ser demandado judicialmente en el territorio nacional o carece bienes en la República. También si la fianza es judicial o si el fiador ha renunciado al beneficio. Y también tenemos que agregar que tampoco se puede invocar este beneficio cuando se trata de una fianza solidaria o cuando exista la cláusula de lo que hemos mencionado antes del principal pagador. Luego tenemos el beneficio de división, que es otro derecho que tiene el fiador. Y básicamente este beneficio de división procede en caso de haber varios fiadores. Entonces, consiste en el derecho del fiador a que cada fiador responda por la cuota a que sea obligado. ¿Y qué pasa si no se ha estipulado nada? Básicamente, si no se estipula nada, la deuda se debe dividir por partes iguales entre todos los fiadores. El beneficio de división tiene como característica que es renunciable. Las condiciones fundamentales para poder invocar el beneficio, básicamente es primero que nada que haya pluralidad de fiadores. También que respondan todos por una misma deuda y que la fianza no sea solidaria. Si el acreedor reclama además, el fiador debe oponer el beneficio de división. Este no funciona a pleno derecho, pero nadie impide que el fiador renuncie al beneficio de división. Entonces, la renuncia a este beneficio
no hace perder el beneficio de exclusión ni transforma la fianza en solidaria, solamente se renuncia al beneficio de división como tal. La división de la deuda entre distintos fiadores se hace por partes iguales, pero nadie impide que entre un fiador y el acreedor se convengan partes distintas. Y por último, la insolvencia de uno de los dos fiadores debe ser soportada por todos los demás fiadores, es decir, por los cofiadores, incluso el que realiza el pago. Y después tenemos a lo que se conoce como las defensas del fiador, que son las excepciones propias y las del deudor principal. En el artículo 1587 establece que el fiador puede oponer todas las excepciones y defensas propias y las que corresponden al deudor principal, aun cuando éste la haya renunciado. Entonces, el fiador podrá oponer al acreedor todas las excepciones propias, como por ejemplo su incapacidad para obligarse como fiador, como también la nulidad de la fianza, etc. Y también todas las excepciones que podría poner el deudor principal al acreedor, como por ejemplo la prescripción, como la nulidad de la obligación principal, como la ampliación de plazos, remisión de la deuda, etc. Tenemos que aclarar que no podrá oponer la excepción que se funde en la incapacidad del deudor, ya que la misma no puede ser invocada para eludir su responsabilidad. El fiador puede oponer las excepciones que competen al deudor, aun contra la voluntad de éste, o aun cuando el deudor hubiese renunciado a oponerlas. Terminado con los derechos del fiador, ¿no? Con los efectos entre el fiador y el acreedor, podemos ver que dice plazo. Bueno, por el artículo 1586, el fiador cuenta con todo el plazo acordado al deudor principal para cumplir con la obligación, aun cuando el deudor se haya presentado en concurso preventivo o haya declarado su quiebra, ¿no? Esta disposición admite claramente pacto en contrario. Y ahora con el tema de la fianza en el contrato de locación, sabemos que las obligaciones del fiador cesan automáticamente al vencimiento del plazo de la locación, excepto la que derive de la no restitución en tiempo del inmueble locado. Se exige, en este caso, el consentimiento expreso del fiador para obligarse en la renovación o también para una prórroga expresa o tácita una vez vencida el plazo del contrato de locación. Cabe destacar que es nula toda disposición anticipada que extienda la fianza, sea simple, solidaria, como codeudor o principal pagador del contrato de locación original. Y además, hay que mencionar el artículo 1596 en su inciso B, que si se prorroga el plazo de la obligación principal sin consentimiento del fiador, se extingue la fianza. Y vamos a hablar también de los efectos, ¿no?, de la sentencia, que no es oponible al fiador la sentencia relativa a la validez o exigibilidad de la deuda principal dictada en juicio al que no haya sido oportunamente citado a intervenir. El fiador puede intervenir en el pleito entre el acreedor y el deudor a los efectos de poder poner las excepciones que correspondan. Si interviene, la sentencia que se dicta hace cosa juzgada a su respecto, es decir, que la alcanza. Pero si no interviene, la sentencia no hace cosa juzgada en su contra. Entonces, la intervención del fiador en el pleito no es una obligación, sino que es un derecho. ¿Se entiende? Ahora vamos a ir con los efectos, pero entre el fiador y el deudor. Y se puede distinguir entre los efectos entre fiador y deudor antes de haberse efectuado el pago de la deuda por el fiador y también los que se producen después de dicho pago. Entonces vamos a empezar a hablar sobre aquellos que se producen antes de haberse efectuado el pago de la deuda por el fiador. Antes de que se efectúe el pago, la ley concede al fiador el derecho a tomar medidas precautorias básicamente con la intención de salvaguardar sus derechos ante situaciones que indican que tendrá que pagar o que debilitan su posibilidad de recuperar lo que pague. Entonces, nos tenemos que remitir al artículo 1584, donde prevé que el fiador tiene derecho a obtener el embargo de los bienes deudor u otras garantías suficientes en los siguientes casos. Primero, si le es demandado judicialmente el pago. Segundo, si vencida la obligación, el deudor no la cumple. Si el deudor se ha obligado a liberarlo en un tiempo determinado y no lo hace, también cuando han transcurrido 5 años desde el otorgamiento de la fianza, esto con una excepción de que la obligación afianzada tenga un plazo más extenso.
También cuando el deudor asume riesgos distintos a los propios del giro de sus negocios. Y por último, si el deudor pretende ausentarse del país sin dejar bienes suficientes para el pago de la deuda afianzada. Estas son las ocasiones que prevé el artículo de los efectos entre el fiador y deudor antes del pago. Pero ¿qué pasa después del pago? Bueno, una vez que se efectúe el pago, el fiador tiene derecho a subrogarse en los derechos del acreedor y puede exigir el reembolso de lo que ha pagado con sus intereses del día del pago y los daños que haya sufrido como consecuencia de la fianza. El fiador debe dar aviso del pago al deudor principal y si el deudor ha pagado antes de tener conocimiento del pago del fiador, solo puede repetir contra el acreedor. Y también tenemos efectos entre cofiadores, que es algo importante destacar, ¿no? Que el cofiador que cumple con la parte asumida se subroga en los derechos contra los demás cofiadores y si alguno de ellos insolventa, la pérdida es soportada por todos los cofiadores. Que esto lo habíamos mencionado cuando estábamos hablando de los beneficios o los derechos, ¿no? del fiador. Y luego, como vemos en pantalla, para terminar con el contrato, tenemos la extinción del mismo. Porque claramente vamos a dar las causales, ¿no? de extinción. Porque la fianza se puede extinguir por las siguientes causas. Primero, por extinción de la obligación principal, por algún medio legal. Por ejemplo, el pago, que sería el caso principal. El pago también puede ser por novación, puede ser por una compensación, por una transacción, renuncia o remisión de deuda, etc. Y luego tenemos causas especiales que están establecidas en el artículo 1596 del Código Civil y Comercial, que primero establece que si por hecho del acreedor no puede hacerse efectiva la subrogación del fiador en las garantías reales o privilegios que accedían al crédito al tiempo de la constitución de la fianza. Y también si se prorroga el plazo para el cumplimiento de la obligación garantizada sin consentimiento del fiador. En tercer lugar, tenemos también que si transcurren 5 años desde el otorgamiento de la fianza general, en garantía de obligaciones futuras y estas no han nacido. Y por último, si el acreedor no inicia acción judicial contra el deudor dentro de los 60 días de requerido por el fiador o deja perimir la instancia. Podemos destacar también la extinción del contrato de fianza por novación y evicción, que básicamente la fianza se extingue por la novación de la obligación principal, aunque el acreedor haga reserva de conservar sus derechos contra el fiador. Por el contrario, la fianza no se extingue por la novación producida por el acuerdo preventivo homologado al deudor, aun cuando no se haya hecho reserva de las acciones o derechos contra el fiador. Y por otro lado, tenemos la evicción, que de lo que el acreedor ha recibido en pago del deudor no hace renacer la fianza.